nos encontramos con Juni Alejo y vamos a preguntarle sobre un tema muy interesante que es el matrimonio y la familia y cómo los roles de género han influido en su percepción en la actualidad. Juni, ¿piensas que los estereotipos de género aún influyen en quién debe asumir más responsabilidades familiares? Considero que sí. Por parte de las mujeres se ve mucho el rol que le dan, ¿no? Como por ejemplo es el que se hace cargo del hogar y de la crianza de los hijos. En el espacio de los hombres como que de proveer la autonomía del hogar, ¿no? Considero que sí, pero hoy en día se está dando una equidad, pero creo que también puede mejorar esa situación en relación a los estereotipos que se le dan, ¿no? Okay. Muchas gracias. Continuando con la señora Yulisa Miñano, le hacemos la siguiente pregunta. Yulisa, ¿qué consecuencias crees que puede tener crecer en un entorno con una división muy marcada de los roles de género? En tanto conductual como la propia personalidad, pienso que tiene mucha influencia. En la parte conductual, pienso que puede generar en los hijos una conducta muchas veces agresiva, y en la personalidad puede generar incluso una baja autoestima, ¿no? Entonces yo creo que esas dos partes en los hijos es una parte bastante importante en su desarrollo y crecimiento, en lo que tengan que hacer en la vida, ¿no? En adelante, cómo la tienen que enfrentar. Okay. Muchas gracias. Continuando con Viviana Bustinza, dinos, Viviana, ¿piensas que las redes sociales han ayudado o perjudicado la idea de la igualdad en la pareja? Bueno, hola. Yo creo que ambos, ya que también las redes sociales nos ayudan hablan más sobre el respeto y la igualdad, pero también confunden a las personas a crear relaciones falsas con estereotipos que idealizan a su pareja, ¿no? Gracias, Viviana. Nos encontramos con el padre de familia Reniero Campos, al que le haremos la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los comportamientos de los padres en la construcción de la identidad de género de los hijos? Como bien sabemos, el padre de familia es un modelo a seguir de sus hijos. Por tanto, el comportamiento que tenga papá y mamá en casa es muy crucial para cada niño. Por eso, cada padre, cada madre tenemos que tener un comportamiento positivo, saber manejar los estados en el tiempo en que vivimos, cruzar ello, de esa manera enseñar a nuestros hijos cómo enfrentar cada etapa de la vida. Muchas gracias, señor Campos, por su respuesta. Nos encontramos con la señora Fanny Chávez, a quien le haremos la siguiente pregunta. ¿Piensas que los estereotipos de género aún influyen en quien debe asumir más responsabilidades familiares? Bueno, sí, porque es de acuerdo a la idea de cómo padres tengamos. Entonces, esas ideas van a influir en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Y todo también va a depender cómo hemos sido criados desde niños, porque si bien es cierto, hay hogares donde se ha metido la idea de que realmente la mujer a veces tiene la mayor obligación de los deberes de la casa que un varón. Entonces, si eso está impregnado en como padres, eso mismo vamos a dar a nuestros hijos. Quizás en lo que nos dieron, vamos a darles a ellos. Así que influye bastante. Muchas gracias, señora Fanny Chávez, por su respuesta. Nos encontramos con la señorita Marila Guamán, a la que le haremos la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la igualdad en la crianza sobre el desarrollo emocional de los hijos? Considero que brinda un resultado positivo, ya que la igualdad de la crianza de los niños es un punto muy importante a tocar en cada familia, ya que estos niños se desarrollan con una buena autoestima y con una seguridad entre ellos, porque finalmente en un futuro ellos forman una familia, y en esta familia los podemos ver que hay niños con muy baja autoestima que aceptan malos tratos y aceptan palabras denigrantes del sexo opuesto, ¿no? Ya que ellos van a formar una familia en un futuro. Y bueno, todo inicia con la niñez, y finalmente es el resultado de un adulto, de una buena educación de un adulto para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, señorita Marila, por su respuesta. ¿Consideras que la idea de pareja igualitaria está reemplazando al modelo tradicional de matrimonio? No, creo que
cada pareja puede elegir en libertad cómo distribuirse los roles dentro de la cotidianidad. Además, al observar a mujeres que se empoderan y pueden generar sus propios recursos y autonomía, pienso de que la posición apoya a que se puedan desarrollar otros proyectos en común. ¿De qué manera los padres promueven o limitan ciertos comportamientos según el género de sus hijos? Puede ser por desconocimiento, porque la mayoría de papás tiene una cultura que trae de la propia formación de su hogar de origen, y a medida de que van creciendo se pueden ir adaptando a otros comportamientos y también pueden ir desde su responsabilidad viendo qué modelos de educación pueden funcionar para que puedan sus hijos tener mayor autonomía. ¿Cómo afecta a los adolescentes la presión por cumplir con las expectativas tradicionales de masculinidad o feminidad? Desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, no creo que haya habido tal presión en mi adolescencia respecto a mostrar o aparentar ser los estereotipos que se tienen de masculino o femenino, más bien a que sea un punto neutro, como uno de los entrevistados anteriormente lo mencionó. Limpiar la casa o hacer actividades domésticas no tiene nada que ver con el género, sino es de la propia voluntad, y yo lo ejerzo en mi casa y no por eso soy más masculino o más femenino o viceversa, menos que eso. ¿Piensas que los juguetes, actividades o tareas asignadas refuerzan los estereotipos de género desde la infancia? Creo que si se fuerzan a los menores de edad, en ese caso sí sería como que influenciar a los niños a que elijan algo cuando no lo quieren, y yo como persona les daría libertad de elegir, ya que son niños y están explorando todos los ámbitos que pueden, y cuando sean mucho más mayores podrán elegir lo que crean que les convenga y se sientan mejor. ¿Cree que en la actualidad las tareas del hogar se reparten de manera equitativa entre hombres y mujeres? No, creo que se distribuyen en la medida en la que cada uno se da el tiempo para poder hacer las tareas del hogar. A veces uno puede tener una mayor carga de trabajo y su contraparte puede tener menos trabajo o puede tener más tiempo libre, entonces se pueden turnar, pero eso no necesariamente equivale a que estén distribuidos de manera equitativa, pero creo que al final se compensa. ¿Cómo percibe que la sociedad juzga a los hombres que asumen tareas domésticas o de cuidado? Creo que específicamente en el Perú y en Latinoamérica, ver a un hombre que está haciendo quehaceres que son catalogados como quehaceres domésticos está relacionado a que, uno, que no tiene trabajo; dos, que está sometido; tres, que no tiene carácter, y muchas cosas que no tienen nada que ver con la voluntad que tiene un hombre para asumir de manera organizada tareas del hogar también con su esposa. Ahora nos encontramos con la señora Yuli García. Dígame, ¿en qué medida considera que el trabajo doméstico sigue siendo visto como una responsabilidad femenina? Yo creo que todavía hay muchas familias que siguen manteniendo esa educación de generaciones pasadas, pero ya hoy en día deberíamos de enseñar que las labores del hogar son compartidas, porque eso es un trabajo de todos, ya que tanto mujeres como hombres trabajamos. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Piensa que las expectativas culturales aún presionan a las mujeres a priorizar el hogar sobre su desarrollo profesional? Sí, claro. Hasta hoy siguen haciendo sentir mal a las mujeres cuando priorizan su trabajo y sus metas personales, ya que fueron educadas para que su única meta principal sea casarse y tener hijos. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con el señor Alonso Franco. Señor, ¿quién suele tener la última palabra en las decisiones familiares importantes y por qué cree que sucede así? En mi caso, tratamos de decidir los dos. Antiguamente el hombre tenía más autoridad, pero hoy en día se conversan entre ambos para así llegar a un buen acuerdo familiar. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cree que la paternidad actual promueve un modelo más afectivo y cercano que el tradicional?
Sí, antiguamente el padre se encargaba solamente de trabajar y mantener la casa. Hoy en día ya los padres comparten más tiempo con sus hijos para así formar vínculos familiares, ¿no? Y estar todos en armonía en el hogar. Muchas gracias. Vamos con la señora Rosemary y a continuación le vamos a hacer 2 preguntas. Primero, ¿crees que la nueva generación están redefiniendo lo que significa ser buen padre o buena madre? Hoy en el día, señorita, no están definiendo, uno porque hoy en la actualidad se ve que son padres muy jóvenes y no están preparados para hacerlo, pero sí también hay papás que ya un poco de edad avanzada lo llegan a tener en una edad adecuada y sí son buenos padres. ¿Crees que los roles de género impuestos en la infancia pueden afectar la identidad personal en la adultez? Dependiendo de la crianza de la niñez, hasta los 5 años son definidos para toda la vida. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Cómo cada niña o cada niño va a ser en su vida adulta. Y esta es una etapa irreversible de los que son educados en la niñez y lo van a poder ver en la vida adulta, reflejados en la vida adulta. Muchísimas gracias.